y también el Atom Catcher. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, en la clase anterior hablamos sobre prevenciones, sobre la temática de la prevención de riesgos laborales, pero justamente lo que manejamos era sobre la responsabilidad en materia de la prevención. Entonces, comenzamos a abordar los aspectos de la supervisión, de las inspecciones y en pocas palabras nosotros abordamos también sobre dos aspectos o dos estilos de inspección. Un estilo de inspección que era programado y el otro era, digamos, el informal o no programado. Ambos son bastante útiles, ambos nos sirven, pero dependiendo cómo es lo que se necesita, el enfoque va ligeramente distinto. Entonces ahora vamos a ampliar un poquito eso. Solo denme un segundito, ya regreso y ya vamos a retomar ese tema. Muy bien, ok, hoy sí. Entonces, les recordaba, estábamos con las inspecciones y teníamos que inicialmente tenemos como dos vertientes, una inspección que es programada y una informal. Ambas son útiles, solo que una es un poquito más profunda, con más detenimiento, con más detalle, digamos, y la otra pues es un poquito más inmediata, pero nos deja ver también de manera práctica las situaciones que eh, digamos, envuelven el aspecto laboral y el aspecto de seguridad y salud en, digamos, en ciertas áreas. Más que todo porque se está viviendo y se está viendo tal cual es la situación y sin ningún tipo de maquillaje. Mientras que la programada muy posiblemente se maquilla en más de algunas cosas y el hecho de estar, digamos, ocultando o maquillando algunas cosas también puede repercutir en el hecho de que no se logre diferenciar qué elementos son los que realmente están causando algún tipo de malestar o algún tipo de riesgo. Pero igual, son buenísimos porque también en otros casos, cuando se hace programado la visita o la inspección, la gente del departamento se prepara y arregla los desperfectos o regula, digamos, algunas condiciones del ambiente y que ellos ya conocen, pero que normalmente no le ponen el enfoque o el empeño necesario porque la ven que no son prioridades. Pero como va a haber una inspección programada para tal fecha, tratan de arreglarlo lo más rápido posible porque no ejerce mayor costo o mayor inversión, entonces se puede, digamos, abordar y se puede arreglar algún tipo de situación. Ambos esquemas o ambas perspectivas son súper útiles, solamente que uno tiene que saber en qué momento va a ocupar una y en qué momento va a ocupar otra. Muy bien, sabiendo esto, vamos con lo siguiente. También vamos a hablar en este caso sobre el almacenamiento, manipulación de bienes, pero vamos a continuar un poquito más sobre las inspecciones. Entonces podemos mencionar que sin tener en cuenta el lugar que va a ser inspeccionado, el supervisor hará mucho mejor su trabajo si se prepara adecuadamente antes de iniciar la inspección. En este caso, puede que sea informal o puede que sea programada, pero saber qué es lo que se va a revisar nos ayuda digamos, a tener como un paso adelante de lo que pudiéramos ver. El problema es que llevar una hoja en blanco no es alternativa para una inspección en cuanto al ámbito de seguridad. Claro, las variables son infinitas, son un montón de otras situaciones que podemos abordar, pero realmente prepararse para una inspección pues tiene que ser algo, digamos, práctico. Tiene que ser eh, tampoco tiene que ser algo ligero, pero no tiene que ser algo que me lo esté inventando o un sistema que me lo esté inventando en ese momento, sino que uno tiene que prepararlo, tiene que pensarlo y en el momento que se haga la inspección, muchas de las cosas que muy posiblemente se vayan a abordar, entonces
se pueden resolver con la planeación. Si vamos a hablar de un área de almacenaje, entonces ya hago mi, digamos, mi formato, mi formulario de almacenajes, si la gente o qué tanta gente va a estar trabajando ahí, si se respetan, digamos, si estamos hablando de los aspectos de bioseguridad, si se respetan esos aspectos, los distanciamientos, el alcohol, o si estamos hablando ya de seguridad ocupacional, pues entonces si se está ocupando los equipos, si no se ocupan, si se está manteniendo, digamos, criterios para almacenaje, si se está ocupando una serie de circunstancias de acuerdo al espacio que se va a evaluar. Si estamos evaluando una área de producción, pues obviamente otras circunstancias, pero nosotros preveemos desde antes. Ahora, debería ser muy cuidadoso en la preparación de esta importante labor dentro de su trabajo, ya que se sabe que una buena preparación ayudará a la organización y asimismo será más efectivo. eh, Estamos hablando justamente de esto y si nosotros tenemos la ubicación de los elementos, en esto también cabe mucho la experiencia. No es lo mismo, digamos, alguien que esté completamente nuevo, que alguien que no conozca y que lo pongan a inspeccionar. El problema es que muchas veces no se sabe por dónde va a comenzar. Hace poco, tal vez esto no tiene nada que ver con inspecciones, pero sí con un trabajo de levantamiento arquitectónico. Entonces, estábamos en una visita de campo, pero no sé si se los comenté. Entonces, estábamos en una visita de campo y tienen que hacer un levantamiento unos estudiantes. Entonces, el levantamiento necesita que utilicen la estación total y otros equipos, etcétera. Entonces, el arquitecto que estaba pidiéndoles las cosas, yo solo escuchaba, bueno, yo que conozco sobre esa área, yo escuchaba que solicitaba un montón de situaciones, de condiciones, y yo sentía, wow, qué montón de información le está dando a los muchachos y muy seguramente si no conocen nada de esto, entonces o están, digamos, demasiado nuevos en esta área, se van a perder y no van a saber ni por dónde comenzar por la cantidad de solicitudes y de información que les están pidiendo. Y efectivamente, cuando terminó la inspección y cuando terminó la visita técnica, yo les pregunté, yo estaba, yo estoy de supervisor, pero cuando terminó la visita técnica directamente, entonces yo me les acerqué a los estudiantes y les pregunté, bueno, ¿y ustedes cómo van o cómo han pensado que van a comenzar? Pero séanme sinceros, les dije. Entonces quiero saber cómo es lo que han pensado. Y efectivamente me dijeron, no, es que realmente se siente muy grande el trabajo y no sabemos cómo vamos a comenzar, dijo uno. Y la otra persona dijo, no, también no sé desde dónde. Entonces yo ya lo vi como como el ánimo, bajando el ánimo por ese trabajo, pero era solamente de organización. Entonces, de igual manera, yo les sugerí una manera de comenzar, de llevar los trabajos, un esquema bastante general de cómo abordarlo y que esperaba que les sirviera. Claro, estaba en sus manos ocupar de referencia lo que les decía o seguirlo lo más al pie de la letra que se pudiera. Pero lo mismo pasa cuando estamos con las inspecciones. Si bien no sabemos si estamos como novatos o no sabemos sobre ciertas áreas, lo mejor, bueno, más adelante lo vamos a ver, lo mejor es también consultar si existe ya un sistema para hacer las inspecciones. Cuando yo voy a supervisar, también pregunto si ya hay un formato. En mi caso, tal vez la forma de inspeccionar o de supervisar no, no necesariamente tengo que tener un formato propiamente de la empresa. El formato que yo presento es en sí cuando entrego un informe, pero de igual manera siempre pregunto sobre las condiciones de la empresa si ya tienen algún formato con el cual trabajen. ¿Por qué? Porque de ese me puedo basar, acoplarlo o mejorarlo, o si es bastante bueno, utilizarlo y acoplarme a ese sistema.
pero todo depende también. Si es muy complejo, también no voy a comenzar a aprender una situación que me va a tomar varios días entenderlo. Tampoco es esa la situación, sino que algo que se pueda trabajar. Entonces, cuando nosotros nos preparamos, pues ya llevamos un buen porcentaje del trabajo que vamos a realizar en adelantado. Entonces la preparación incluye el saber qué se espera que se inspeccione. Podemos hablar de que hay varias fuentes que le ayudarán a cumplir con su objetivo y es indudable que se deberá revisar cualquier lista o sistema de registro sobre las partes críticas en la sección a revisar. Podemos hablar sobre pavimentos, podemos hablar sobre paredes, podemos hablar sobre maquinarias, sobre, digamos, los recursos humanos o el personal, sobre los implementos que utilizan, sobre la iluminación, sobre la ventilación, sobre la bioseguridad. Entonces todo lo podemos enlistar en una serie de formularios y con eso pues podemos ir indagando. Los formularios no es algo tampoco que vamos a generar una gran, eh, un, digamos, pérdida de tiempo o algo similar, porque tampoco es que nos vamos a dedicar a estar realizando como quien dice una resolución de un problema de física o de química, o sea que esas cosas requieren mucho más profundidad, sino que eh, necesitamos sí sentarnos, observar y analizar las cosas, pero no es lo mismo como que, digamos, preparáramos el cálculo del despegue de un cohete o algo similar, o digamos, eh, cálculos químicos para hacer algún tipo de producto, no, sino que es simplemente es de sentarse, pensar, trabajarlo y no es lo mismo o no son las mismas exigencias como lo otro que les he mencionado, pero si se logra abordar con tiempo, con visión, pues se puede lograr cumplir. Entonces muchas empresas han desarrollado ya formularios de revisión o listas de chequeo de los elementos comunes o especiales según la sección o generales para adecuarlos a cualquier dependencia. En este caso es un ejemplo, nosotros tenemos, es un formulario, no necesariamente tiene que ser así, hay otros formularios que incluso no son nada simétricos, a veces son un poquito variables, pero el punto es que sean bastante simples de observar, bastante simples de llenar y normalmente van con un checklist en donde existe un sí, un no o un no aplica o a veces se pone otro tipo de circunstancia y observaciones. Observaciones sí. ¿Por qué? Porque puede haber algo que tal vez mencione, por decirle. En este caso estamos hablando de una subestación, entonces dice la subestación y cuartos eléctricos permanecen cerrados y a ellos solo entra el personal autorizado. Entonces no. ¿Por qué? Siempre están abiertos. Entonces yo pongo siempre están abiertos porque está dañado el candado, digamos, o la cerradura, o digamos, siempre permanecen abiertos porque no hay puertas. Las puertas se oxidaron y está, pues ya no cierran. Entonces hay varias observaciones. O este, a otro tipo de observaciones que no se cierra, la puerta no se cierra o el circuito o la subestación no se cierra porque durante este periodo se están haciendo muchas revisiones del sector para modificarlo o para repararlo. Entonces, todas las indicaciones nos ayudan a entender qué es lo que está sucediendo porque cuando se logra, digamos, otro tipo de visita, puede ser del Ministerio de Trabajo u otras circunstancias, van a saber de qué se trata la circunstancia. Y por eso es que también las inspecciones tienen que ir acompañadas por gente que conoce de la empresa. Claro, no se puede manipular por parte de la gente de la empresa, pero sí se les puede acompañar por si hay algún tipo de dudas o notas. Y uno puede complementar con las otras inspecciones y otros documentos como este formulario en donde les puede servir a los, digamos, a los inspectores gubernamentales para saber si algo está aplicable o no. ¿Comentarios hasta acá?
observaciones, comentarios. Buenas noches. Un gusto, Cintia. Exacto, es que todo depende, gracias Cintia, todo depende de cómo es el enfoque. Ambas inspecciones son correctas y ambas son muy útiles, pero una deja de entrever la situación real y la otra prepara a la gente por decirle, hay gente que ya sabe que una máquina está cometiendo algún tipo de error, digamos, algún tipo de, o se sobrecalienta o algo así, entonces, ¿qué mejor momento para arreglarlo antes de que entre en un colapso? Entonces, ¿qué mejor momento que cuando me dicen, no, la próxima semana va a haber una inspección del supervisor en cuanto a las situaciones y seguridad ocupacional? Entonces, mire, yo puedo, o sea, yo como trabajador le puedo decir a mi jefatura que hay que arreglar eso. Mire, nos ha estado dando problemas y la próxima semana vienen a inspección. Entonces va a salir la situación porque yo he presentado ya mis informes de que el aparato este está haciendo ruido, se está sobrecalentando, entonces y que hay que arreglarlo, que hay que darle mantenimiento. Entonces, con mucha más razón vamos a poder hacer presión a esa jefatura para que detengan esa máquina porque al final de cuentas detener la producción un ratito, incluso a veces solamente es un día, y se arregla, y se arregla. ¿Y qué sucede? Si nosotros no hacemos eso, muy posiblemente más adelante, dentro de 3 días, termine de colapsar la máquina y me toque andar o mandar a pedir algún tipo de pieza especial o mandarla a hacer aquí al país y ya no va a ser un día de suspensión de producción, sino que va a ser muy posiblemente ya una semana, 2 semanas. Increíble. Entonces, tal vez en el área de industrial, nunca, yo directamente no he pasado eso, pero en arquitectura, en construcción, sí. Una vez estábamos, digamos, había un supervisor y esta obra era de un conocido y este, no sé qué es lo que sucedió, que salió mal. La cuestión es que iban a ocupar un tipo de perno, pero el tipo de perno que se mencionaba ahí era un tipo de perno demasiado prolongado de un acero especial, ahí daba todas las indicaciones. Entonces, el problema es que a la venta no había ningún perno, eh, digamos, de esas dimensiones, demasiado largo. Eh, entonces, ¿qué es lo que sucedió? Fuera de los consejos que yo mencioné, de mis, digamos, consideraciones que para que salieran del lío, este, la cuestión es que insistieron en que se utilizara el perno que ahí se solicitaba. ¿Y qué era la situación? Que el proyecto iba a terminar, por decirle, dentro de 2 semanas, 3 semanas, y cuando consultaron el perno, mandarlo a hacer así con las mismas especificaciones que ahí indicaba, era de era básicamente de mandarlo a realizar en un torno y todo, que no solamente iba a ser más caro cada perno, y no solamente iba a ser uno, sino que iban a ser como, wow, no sé, eran como unos, quiero ver, no sé, como 24 pernos, no me acuerdo.
pero porque la longitud era demasiado larga. Entonces, entonces ¿cuál era el punto? De que ya afectaba en todas las circunstancias innecesariamente. En vez de, digamos, hacer una situación mucho más corta que se pudo haber previsto desde antes, se pudo haber revisado desde antes, no dejarlo por último. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues tuvieron que pagar multa porque se pasaron del tiempo de construcción. Entonces lo mismo pasa en la seguridad. Si nosotros inspeccionamos, o más bien la persona que está a cargo de un sector no interviene con tiempo, esas circunstancias van a acarrear mayores problemas con mayor, digamos, longitud de, de paro, digamos, en el área del trabajo y va a generar mayores pérdidas. Por tanto, igual, esta temática la vamos a ver en próximas clases, pero la seguridad ocupacional, las inspecciones, todo esta área es en realidad al final de cuentas una inversión que nos permite evitar una serie de líos más que vamos a ir viendo más a futuro. Bueno, teniendo esto, vamos con lo siguiente. También podemos mencionar que un análisis previo de cuáles han sido las dependencias operacionales, de operaciones, perdón, operaciones y actividades críticas o que históricamente han sido fuente de riesgo de accidentes o casi accidentes, resultados de estadísticas y encuestas, puede brindar una buena guía. Entonces, por decirles, eh, si ya hay algún tipo de informes, si ya hay algún tipo de indicación o solicitudes por parte de los trabajadores, de las jefaturas bajas, digamos, o de encargados o directores, etcétera, entonces ya podemos tener también una idea por dónde podemos ir en el meollo del asunto. Por eso es que para el trabajo este trabajo de cátedra que estamos desarrollando, yo les preguntaba si ya había algún tipo eh, de antecedentes con respecto a la empresa que estaban investigando, porque muy posiblemente por ahí nosotros podemos ir ya indagando si es que ya se resolvieron esos problemas, si no se han resuelto, si hace falta profundizar, entonces cómo vamos a profundizar en ellos, etcétera. Bueno, una revisión de las inspecciones anteriores puede ser de un valor importante, así como un análisis de lo encontrado, sugerido o reparado en ese momento. A veces los mismos trabajadores mencionan, no, es que mire, fíjese que aquí estos cables de la caja térmica o la caja térmica se sobrecalentaba antes, pero vino un electricista de nuestro equipo y lo arregló pasando este cable acá. Entonces, eh, ya uno puede comenzar a preguntarse a sí mismo, ¿esa acción fue correcta? ¿No se debió haber hablado mejor a un especialista en esta área? ¿Se habrá hecho lo correcto? Entonces, bueno, aquí hay un posible, bueno, ya hubo un problema, se pseudo arregló y ahorita posiblemente parezca bien, pero puede volver a resurgir ese problema. Entonces, yo ya tengo un buen punto para dónde comenzar a analizar las cosas. Entonces yo ya puedo decir, bueno, uno de los primeros elementos es que un especialista en electricidad o un ingeniero o su, digamos, una empresa que se dedique a esto, me inspeccione correctamente si estamos en buenas circunstancias con esta caja térmica. Entonces, se deberán hacer anotaciones sobre los elementos y situaciones que requieren atención inmediata y sobra mencionar que es necesario estar familiarizado con las leyes, las normas, las regulaciones para obtener excelentes resultados. O sea, no es que nos vamos a inventar en ese momento las circunstancias, sino que nosotros tenemos que ir de alguna manera también sabedores a qué nos vamos a enfrentar, cómo se tiene que abordar, si necesita algún tipo de permiso, similar a lo que les mencionaba de una, digamos, una manipulación de una subestación, entonces significa que yo necesito
tener los permisos de la distribuidora. Si no lo hago, pues me puedo meter en un lío. Ahora, es útil y práctico tener presente una serie de aspectos claves que la experiencia y la tradición han demostrado que tienen eficacia eh, y que no están enmarcados dentro de lo común de las labores en equipo de una inspección, y los mismos se presentan a continuación. Entonces podemos hablar de que los expertos recomiendan buscar elementos o situaciones que no saltan a la vista y que no son obvias. Esto es tal vez uno de los ejemplos que yo pudiera mencionar, es que a veces uno puede ver ciertas casas, por decirles, vamos a ver si se observa aquí, casa con pared con humedad, digamos. Vamos a ver si aparece algo. Vale, digamos que nosotros tenemos en una empresa algo similar a lo que vemos en esta imagen, digamos, esto. Entonces, y en las inspecciones, pues esto es lo obvio. Entonces, qué es lo que me pueden decir? En este caso me gustaría saber por parte de ustedes, ahora viene una pregunta para ustedes, me gustaría saber qué ustedes harían para resolver digamos, este problema que tenemos acá. Digamos, esta foto que tenemos acá, pues ejemplifica un problema. ¿Qué podemos hacer para resolver este problema? Buenas noches, Luis Fernando. Cuéntame. Muy bien, perfecto. José Rafael, comentario. Perfecto, excelente. Ahora, traigámoslo un poquito más digamos, a la vida cotidiana. Hay gente, digamos, en las casas que a veces cuando ven esto llaman a un obrero. No es que esté mal, o sea, las personas pueden llamar a su trabajador de obra, etcétera, pero ¿cuál es la situación? Normalmente lo que le dicen para que salga, digamos, entre comillas, barato, entonces le dice, mire, yo le voy a raspar todo esto, le voy a poner un repello y le voy a pintar esto. Entonces, ¿por qué? Y la inspección de ellos es muchas veces solo dar la vuelta, decirle a veces digamos, a los vecinos, mire, puede entrar para ver cómo está del otro lado de la pared. Entonces llegan y medio ven y ven que incluso es un dormitorio. No hay ni siquiera chorro, nada, nada, no hay nada. Entonces dicen, bueno, a saber, entonces solo le voy a poner repello y ya estuvo. ¿Qué es lo que pasa? Después, pues vuelve a resurgir estas mismas manchas y vuelve a retomar esta misma situación. Entonces, cuando nosotros inspeccionamos, pasa similar. Nosotros no podemos quedarnos solo con la visualización de esto o medio mirar, digamos, qué es lo que medio sucede. No podemos quedarnos con eso porque el problema va a volver a resurgir. Nosotros tenemos que estar seguros qué es lo que está generando este problema o esta dificultad. ¿Por qué? Porque esto nos va a repercutir. Si esto es un dormitorio o si esto más bien fuera un almacenaje, pues va a dañar la mercancía. Si fuera un dormitorio o un área donde debe de estar un grupo de gente, va a enfermarlas por el moho o las bacterias que se pueden ir generando por la humedad. Eh, si es, digamos, si es una pared estructural, pues se está dañando la estructura metálica
y obviamente el concreto que conforma esta pared y debilita la estructura total de la edificación justamente para esta esquina. Entonces un montón de situaciones van a generar las dificultades. Y retomando lo que ha mencionado José Luis, lo quiero ver, no, ¿cómo se llama? Luis Fernando, perdón. Ya estaba revolviendo los dos, José y Luis. No, Luis Fernando y José Rafael. Entonces es indagar realmente hasta dónde tenemos que investigar para saber a qué o por qué o por qué ocurren ese tipo de circunstancias sobre los problemas que aquejan esa situación. Entonces nosotros simplemente no podemos basarnos en solamente, se ve mal o está sucio, sino que eh, si bien puedo hacer una alerta con respecto a esto, ya es mi trabajo indagar a profundidad sobre lo que sucede. Ya un experto, si yo ya no encuentro una respuesta, ya puedo llamar tal vez a un experto justamente para esa área y que me resuelva. Pero uno como inspector tiene que tratar de profundizar lo más que puede dentro de sus conocimientos y dentro de sus capacidades. También menciona que otra práctica muy útil dentro de las inspecciones es que sin poner en riesgo a nadie es necesario tomar una fotografía completa de todos los lugares. Sin poner en riesgo a nadie se refiere a que, este, por decirle, digamos, actualmente nosotros tenemos, o digamos las empresas lo que hacen es contratar drones, digamos. Entonces ya esto facilita muchísimo el trabajo de visualizar un área total. Entonces nosotros pudiéramos ocupar los drones, pudiéramos visualizar desde las alturas y observar todo. Pero digamos que no tuviéramos drones, no vamos a subir a alguien a esta torre de carga, digamos, solo para que nos tome una foto. Y ese es el punto, sino que nosotros tenemos que tratar de abarcar lo posible o las fotos necesarias del área completa de trabajo para lograr visualizar toda la situación que ocurre en ese preciso momento del sector en inspección. Con eso pudiéramos detectar alguna anomalía que estuviera pasando y que la hemos pasado desapercibida en una primera instancia. También podemos mencionar de que otra práctica útil puede ser que generalmente lo que está fuera del camino normal o digamos lo corriente es lo que causa riesgo o problema. Este, por decirles, a veces puede ser algún piso craquelado, un piso que tal vez esté perdiendo ciertas características o se esté hundiendo o ligeras hendiduras o ligeras fracturas. Entonces eso ya es algo fuera de lo común o digamos fuera de lo que es corriente. Entonces cuando nosotros comenzamos a ver ese tipo de detalles podemos comenzar también a consultarnos o a preguntarnos a nosotros mismos si está pasando realmente algo. También podemos mencionar que es útil también dentro de las inspecciones que también dentro de las inspecciones se encuentran y descubren muchas situaciones obvias y que están a la vista, pero que nadie ha captado ni ha visto. Posiblemente sea como por costumbre que nosotros vayamos a un sitio. Quiero ver, por decirles, vamos a lograr observar algo sencillo. Veamos. De es que siempre me va a poner como lugares como en perfecto estado. Quiero ver posiblemente. Muy bien, veamos. Ok, digamos esto. Este se ve bastante bien. Es bastante sencillo y bien recurrente. Nosotros tenemos
algo que aparentemente no es relevante. Incluso las piezas están completas para esta pieza cerámica total, pero igual en este otro caso. Pero ¿qué es lo que sucede? Esto puede ocasionar algún accidente a futuro. Se puede terminar de desquebrajar, puede generar un tropiezo, eh, pudiera en algún mal paso alguien presionar a un extremo y digamos quedar en alto otro y otra persona se pudiera lastimar el pie o etcétera. Entonces esto dentro de lo que mencionamos aquí, que se descubren, digamos, muchas situaciones obvias y que están a la vista, pero que nadie ha captado ni ha visto. Entonces, esto está bien a la vista en muchas de las circunstancias, pero que la gente da como o las pasa por alto porque siente que no son importantes. Se acostumbra tanto a esa situación que simplemente las deja pasar, pero no deja de ser un peligro. O a veces posiblemente esta tablita, digamos, esto es un zócalo, así se conoce esto, este zócalo estuviera un poquito abierto, digamos, ya se ha despegado de la pared. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se va a terminar de desprender la pieza, va a caer al piso, alguien se puede tropezar o la puede quebrar, alguien se puede herir con alguno de los segmentos o otro tipo de circunstancias que pueden acarrear el simple hecho de no darle el seguimiento a este tipo de piezas. Existen otros ejemplos, pero este solamente es uno. De ahí tenemos que es muy importante crear una cultura dentro de la inspección que lleve a buscar lo que normalmente no se ve durante la rutina diaria o las labores de inspección que realizan los supervisores. Eh, por decirles, quiero ver. Vale, digamos, a veces hay ciertos espacios de oficina de que la gente está acostumbrada a que llega a la oficina y están los aires acondicionados, o bueno, la climatización siempre está así a una temperatura fresca. Entonces la gente llega a trabajar y se retira del trabajo y pues como que no ha pasado nada. Entonces, hay alguien que muy posiblemente se queda o trata de estar prestando atención de apagar los aires acondicionados o, digamos, estar chequeando, digamos, algunas de estos tipos de circunstancias y este pero que normalmente la mayoría de gente no toma en cuenta. Entonces, si esta persona falta, hay gente, yo ya he visto situaciones, más bien, he conocido situaciones donde incluso jefaturas dan por largo, así, de que quede encendido el aire acondicionado, no se acuerdan porque como no es costumbre de ellos, esa cultura de, de hacer las consideraciones, entonces dejan posiblemente encendidos los equipos, posiblemente sin mantenimiento, sin otras circunstancias porque se les olvida. Entonces, en una anécdota de un conocido me mencionaba que eh, esta persona creo que tenía una capacitación para el fin de semana y no asistió digamos, a su oficina y él era el que normalmente se queda por último para apagar los equipos, para revisar todas las cosas. No es su trabajo, o sea, no es obligación de él, pero él lo hace porque, pues sí, quiere colaborar. Entonces, el jefe de él y su otro compañero estaban tan acostumbrados a que él lo hiciera que cuando faltó, según lo que me comentaron, cuando él regresó, por decirles, el día lunes, entonces habían quedado encendidas las máquinas desde el viernes, si no estoy equivocado. Creo que estaban encendidas desde el viernes los aires acondicionados. Entonces, ya se imaginan, por suerte no se quemaron, no hubo mayor problema, pero eh, creo que se les tuvo que dar un mantenimiento adicional para revisión para evitar cualquier riesgo. Pero eh, son cosas que necesitan comenzar a promoverse como cultura de la inspección o cultura de la seguridad ocupacional.
Ahora, también podemos mencionar que se debe tomar el tiempo necesario para hacerse este tipo de trabajo, con el fin de cubrir cada instalación, equipo o sistema en forma metódica y minuciosa, y es conveniente caminar todos los lugares, definir rutas de inspección y, eh, y de relación entre las mismas. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos mm, como parte de la preparación para las inspecciones, definir todo lo que equivale a cómo abordar un lugar. Pero también, si bien las inspecciones no pueden tardar tanto tiempo, tampoco nos vamos a dedicar como 1000 años tratando de observar cada pedacito porque el tiempo también es oro. No, tampoco no lo podemos tomar a la ligera. No podemos así solo ir a un lugar y ya estuvo, ya lo vi. Mira, y ya chequeé este tal departamento. Sí, todo está bien, ya vi. Y ya, y preguntaste con las personas. Sí, me dijeron que todo está bien. No es así, sino que se toma su tiempo. Uno no se puede, o sea, no se tiene que fiar por completo de todas las personas o del personal, sino que también uno tiene que tener un ojo bien crítico. Uno tiene que ser neutral porque de eso depende también la validez de mi palabra tras la inspección. ¿Comentarios hasta acá? ¿Observaciones? ¿Algún aporte? Bueno, vamos a continuar entonces. Es importante tener presente que cuando se descubra una situación o un hecho grave con alto riesgo, no debe esperarse a presentar el informe, sino que tiene que recomendarse acciones inmediatas para evitar daños y lesiones o pérdidas. Si nosotros vemos tal vez una pluma de carga que no está siendo utilizada y que lleva una carga y que ha estado, digamos, en el aire durante 2 días, digamos, y nosotros, y esa onda no se supone que iban a arreglarla o que iban a trabajar con ella. Sí, pero no nos ha quedado tiempo. Sí, pero no lo pueden tener ahí arriba. Imagínense, pasa alguien, uno no ve normalmente para arriba. Y si falla el eslabón de la cadena, o si, digamos, por cualquier motivo fallara alguna pieza de la pluma que está levantando eso, no solamente corre el riesgo de que le vaya a caer a alguien, sino que también que se dañe lo que se supone que tienen que reparar y que dañe también la superficie del pavimento que se supone que no necesariamente tenía que ser reparado, sino que estaba en buenas condiciones. Entonces, por tanto, si bien yo como inspector sé que hay algo incorrecto o sí lo puedo manifestar en mi informe, pero como es algo tan inmediato que se tiene que arreglar, entonces yo solicito de que mire, baje eso, arregle eso o póngalo en un lugar seguro y no quiero o no le voy a aceptar un no por respuesta porque equivale a un riesgo. Entonces se tiene que hacer. Después uno puede ponerlo en el informe, si obedeció, si costó que obedeciera, cuánto tiempo estuvo esa situación, por qué se dejó así, etcétera, para que no vuelva a ocurrir. Pero el riesgo estaba y la cuestión es evitarlo. Situaciones como estas pueden ser, digamos, con respecto a los riesgos, pueden ser retirar un envase que contiene productos tóxicos que se están derramando por un poro del recipiente, una situación que se puede eliminar en una inspección, no necesariamente después de un informe. También podemos hablar sobre instalar una guarda que ha sido retirada y no está en su sitio. Podemos hablar de iniciar el cambio de un motor eléctrico no clasificado que sirve para mover una bomba digamos, para trasladar hidrocarburos inflamables y que no esté clasificado según los estándares, etcétera. Entonces, hay una singularidad de situaciones con las cuales nosotros podemos aplicar esta noción porque equivale a un riesgo a futuro. Es vital informar hechos que parecen obvios o que se consideran que no son necesarios. Muchas veces estos son importantes y esta importancia se las da cada uno según el ente con lo que lo mire.
A veces hay inspectores que a veces los toman como exagerados, pero como lo que realmente uno busca es que eh, se evite un riesgo a una persona, un daño a una persona. Es lo que uno busca principalmente. Los daños, incluso entre lo material, pues es triste, es pérdida, pero no es tan grave como el daño a una persona. Entonces uno tiene que, eh, con el ojo crítico, incluso uno lo puede dar con prioridades, etcétera, pero la cuestión es evitarlo. Ahora, por ejemplo, muchos desechos y materiales pueden mejorar el orden y aseo y la economía de una empresa solamente reubicándolos o envasándolos en una sección en donde puedan tener un uso adecuado o iniciando un proceso de venta de desechos no útiles en la empresa. Entonces nosotros, aunque sea algo que parezca risible, algo que parezca ligero, algo que parezca como virtualmente inútil, es algo que al final de cuentas nos ayuda. Yo estaba en un proyecto y tuve una supervisora y esta supervisora me acuerdo que me mencionaba que quiero ver, como cada 2 semanas, entre semana y media y 2 semanas me hacía la solicitud de hacer la limpieza total de todo lo que habíamos hecho. Entonces nosotros solamente tirábamos, teníamos un lugar de acopio, de basura, de ripio y todo. Entonces yo les decía a la gente, bueno, solamente acópienlo en aquel sector porque ya vamos a pedir el camión de desalojo. ¿Qué era lo que pasaba? La empresa trataba de ahorrarse los centavos para no tener a cada rato desalojos, pero la supervisora sí me lo exigía. Entonces me decía, mire, ya pasó semana y media, al final de esta semana necesito que hagan la limpieza total. Si no hacen la limpieza total, voy a detener la obra. Entonces, claro, cuando uno lo amenaza de detener la obra y pagar de gratis a los obreros, pues ya uno lo repiensa mucho. Entonces, rápido, rápido, hacer las solicitudes, hacer todo, los pedidos, los requerimientos a la empresa y que la gente se ponga a trabajar solamente en aseo. ¿Por qué? Porque eso también da un mejor aspecto, se puede trabajar mucho mejor, hay menos riesgo por, digamos, daños, por algún tipo de desperdicio. A veces pueden haber clavos, pueden haber sectores que uno se pudiera tropezar con tanta basura. Basura me refiero a ripio en el área de construcción. Y lo que está acumulado pues también da un mal aspecto. Entonces, ya sabiendo esto, digamos, el camión de desalojo, pues llega, carga y ya lo deja uno tranquilo para que pueda seguir, digamos, trabajando en un ambiente mucho más fácil de manejar. Y son cosas que aparentemente no es necesario, aparentemente no repercute en nada, pero al final de cuentas siempre es importante realizarlas. Así que esto, además de lo que mencionamos, recupera espacios perdidos, que son también un costo real para la organización, como bien se define en el control total de pérdidas. Ahora, buscar las causas básicas es vital en el programa de una inspección, porque si el supervisor se queda en las causas inmediatas, es como ir por las ramas y los resultados serán, por tanto, superficiales y mediocres. Similar a lo que habíamos hablado al inicio, tenemos, digamos, este tipo, como lo habíamos visto, los compañeros nos decían que hay que indagar para ver sobre la humedad. Yo también les ponía el otro ejemplo, que a veces ponen a alguien y medio observa y dicen, no, no hay tubería, no debería de pasar, pero entonces, ¿por qué está pasando? Y ahí la pregunta, ¿por qué está pasando si se supone que no debería de pasar? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya cuando uno inspecciona o da los informes sobre este tipo de circunstancias, ya posiblemente el techo, justamente cuando sale este tipo de humedad, posiblemente sea en temporada de lluvia y generalmente posiblemente
el techo tenga una filtración o una fisura en la cubierta y entre por esa fisura al, digamos, en la parte superior de la pared y se filtre posiblemente. Entonces, cuando nosotros, tras la inspección, habemos visto esto, tratamos de resolver las dudas y si no lo hemos resuelto, indagamos hasta llegar al meollo de los asuntos, sí vamos a poder resolver este problema. Entonces, ¿qué significaría? Pues cambiar de techo o colocarle los segmentos de techo que están dañados, sustituirlos o sellar, además de hacer las reparaciones inmediatas, pero no me puedo ir solamente con el pintado de esta cosa. Ah, no, solo voy a raspar esto sucio y voy a pintar encima porque ahí se va a arreglar todo. No, ¿por qué? Porque va a volver a surgir. Entonces lo mismo sucede con otras áreas de producción o de las empresas que no nos podemos ir por las ramas, sino que tenemos siempre que entrar al meollo del asunto porque si no se va a volver a repetir. Ahora, el esfuerzo por encontrar los factores del trabajo y los factores personales que en conjunto se han llamado causas básicas dará sus frutos con creces y esto hará que el programa de inspecciones se convierta en una de las herramientas administrativas preferidas de la alta dirección. Con esto ya preveemos los problemas, evitamos que se vuelvan mucho mayores, que se vuelvan más grandes y logramos irlos resolviendo con el tiempo debido. ¿Qué vamos a obtener o cómo vamos a realizar los informes de las inspecciones? Muy bien, vamos a hablar un poquitito de esto y tenemos que el informe de las inspecciones es el resultado de lo que se ha encontrado en estas mismas inspecciones. También sirve para que la dirección se mantenga informada y lo utilice en forma permanente. Según cada caso debe de distribuir copias del mismo acuerdo con las políticas de la organización, de acuerdo a las políticas, o sea, internas, y teniendo en cuenta departamentos como los de servicio que siempre tienen que ver con la atención y las observaciones y recomendaciones. Este documento debe ser claro y conciso utilizando las palabras normales en el medio. Es importante recordar que muchas actividades económicas o industriales tienen su propio glosario y si es necesario utilizarlo, pues eh, se aplica dentro de este tipo de informes. ¿Se acuerdan que yo les he solicitado un glosario? Es parte de esto también. Eh, digamos, podemos mencionar, si estuviéramos hablando de un taller automotriz, hay ciertas jergas que se utilizan como mencionar gatos, digamos, hay que utilizar un gato hidráulico, digamos. Obviamente que la palabra gato es un mamífero felino que, que nosotros lo tenemos normalmente de mascota, pero aunque es una jerga bien utilizada y mayormente conocida, no podemos dar por hecho la situación de que toda la gente entienda ese tipo de lenguaje. Porque si bien esta es una palabra un poquito más sencilla o más fácil de entender, van a haber otras que posiblemente dificulten la noción del entendimiento de lo que se está hablando si es que no hay un glosario específicamente para eso. Por decirles, en construcción, digamos, en construcción eléctrica, o bueno, en construcción en general, hay un elemento que se llama tecle. Entonces el tecle me sirve para hacer una, ¿cómo se le llamaría esto? Para alar, digamos, eh, algún tipo de cable, pero digamos, o bueno, mejor otro ejemplo, otro ejemplo. En construcción y justamente para compactación nosotros ocupamos un aparato eh, mecánico con motor de combustible conocido como bailarina. Ese aparato, vamos a ponerlo por acá, bailarina, pero lo vamos a poner compactador. Vamos a poner así. Entonces este aparato que vemos acá, este aparato, en la construcción nosotros le llamamos bailarina.
¿Por qué? Porque comienza a brincar y uno anda con este elemento y pasa compactando el suelo durante la jornada de trabajo. Entonces, bueno, aquí hay una fotografía ya en un proceso y esto está brincando y uno lo comienza a manipular. Bueno, normalmente se deja a alguien que tenga fuerza, normalmente porque lo empuja a uno algo fuerte. Entonces, tampoco es algo inmanipulable, pero eh, el punto es de que la jerga que se utiliza para esto es bailarina. Entonces, si nosotros estamos en una inspección, en un informe y mencionamos bailarina, pues muy posiblemente alguien que esté en la administración que vaya a revisar esto, le va a parecer como un poquito fuera de lugar esto, aunque pudiera conocer esta situación, alguien de los que revisa el documento pudiera no entender ese elemento. Entonces, lo mejor es tener ese glosario donde informemos y utilicemos las palabras que en este ambiente pues se están trabajando. También mencionamos que el informe debe ser presentado por dependencia según la organización de la empresa o actividad con el fin de entender la relación entre las dependencias y las jerarquías y que no sea necesario revisar todo el informe para saber de qué dependencia se trata. Este, también en algunas situaciones se recomienda no distribuir el informe completo a todas las personas, sino enviar a cada quien lo que le corresponde o lo que le interesa. O sea, no me interesa realmente que los de, digamos, necesariamente los de finanzas, no, tal vez los de contabilidad, digamos, sepan sobre la seguridad industrial del área de producción de una fábrica. ¿Por qué? Porque no les interesa, va a ser un desperdicio de papel y no lo van a leer porque no les interesa eso. Pero si estamos hablando del área o el departamento de administración, contabilidad y que como eh, que posiblemente las escaleras estaban dando problemas, estaban aflojando, digamos, alguna grada o etcétera, entonces eh, parte de la inspección era hablar sobre eso y cómo se va o cómo se reparó y o tal vez de que algún otro detalle donde hayan salidas de emergencia que la gente no haya notado o alguna cosa así, aunque normalmente tiene que ser algo obvio, pero todo eso que realmente le interesa a ese departamento, pues hay que generar una copia sobre esa área para ese departamento. No necesariamente tiene que serlo para todos, sino que el área de producción, justamente lo que equivale al área de producción, el área de administración, justamente lo que equivale al área de administración, excepto las direcciones donde tengan que coenlazar todos esos datos. Ahí sí, necesitan saber todos los detalles de todos los lados, pero son en ese tipo de casos nada más. También podemos mencionar que es mandatorio un orden del informe según los riesgos encontrados bien por su inminencia o también por su costo o por su magnitud y algunos de los anteriores deben dar la pauta. Muchas veces el criterio del grupo de la inspección ayuda al responsable del área a seguir las prioridades establecidas según el informe y los informes deben de ser, además de lo anterior, simplificados porque los escritos llenos de papeles están llamados o bueno, porque los escritorios llenos de papeles están llenos y digamos normalmente no, no, se, no se logra leer estos grandes informes así como que si son unos grandes trabajos de graduación. Tiene que ser algo conciso, tampoco vamos a presentar una hoja donde se supone que es un informe, sino que tiene que ser algo profundo, pero no innecesariamente prolongado. Pueden diseñarse dos tipos de informe, uno corto, que es simplificado y práctico para dejar en la dependencia inspeccionada en borrador y con lo más inmediato e importante, y otro formal con detalle, explicaciones y recomendaciones. Así uno puede ser un poquito ligero, unas
5 hojas, 10 hojas, digamos, donde se diga, mire, este punto es el que hay que abordarlo, se tendría que hacer esto, o si no podemos dar una respuesta inmediata, pues solamente que hay que arreglar algo bien puntual por esto y esto otro, corre riesgo aquí, allá, etcétera. Y el otro, donde ya podemos decir, se ve algún tipo de corrosión acá, se escucha las maquinarias que están con golpeteo innecesario, están botando aceite, están, etcétera. Entonces, eh, ¿para qué? Para que se aborde lo mejor posible las cosas y de manera inmediata y con prioridades. También podemos mencionar que cuando un informe es simplificado, todos ganan. El supervisor ahorrará tiempo valioso y podrá tomar más acciones en menos tiempo. Y la meta final de cualquier informe de inspección es eliminar y controlar las prácticas y condiciones inseguras en un buen sistema de información y de clasificación. Y puede ser útil para la organización y a los responsables de los, digamos, de las áreas mismas. ¿Comentarios hasta acá? ¿Observaciones? Evelyn, comentario, dígame. Buenas noches. Muchas gracias, Evelyn. Ahora, imagínense que ustedes estuvieran trabajando y normalmente uno, como también he estado en, digamos, también fui joven, estuve novato, digamos, en algunas empresas, uno a veces tiene un cierto temor por hablar. Entonces normalmente, a pesar de que algo pueda parecer riesgoso, uno normalmente se queda a veces callado y no dice nada. Bueno, la gente conoce, uno dice, o la empresa hay que vea, pero uno no se pone a pensar de que, y si el accidente me pasara a mí, uno solo piensa, ojalá no me pase a mí, solamente eso piensa, pero no analiza en la otra forma, de que, y si me pasara a mí, entonces si nosotros pensáramos de esa manera, digamos, como preventiva, entonces, rápidamente uno pudiera ya tener o comenzar una cultura mucho mayor sobre eh, la seguridad ocupacional en todo aspecto, informes, inspecciones, etcétera, pero que convenga para evitar los riesgos, porque al final de cuentas es para beneficio de nosotros más directamente. Sí, para la empresa, pero más directamente para nosotros. ¿Quién no quiere estar, digamos, en condiciones correctas, sano, estar sin, digamos, pérdida de algún miembro o digamos, o pérdida de movilidad o alguna cosa así? Nadie quiere realmente ese tipo de situaciones, sino que toda la gente normalmente quiere estar bien. Entonces, por tanto, debería de ser más de costumbre de uno estar trabajando con este tipo de sistemas que lamentablemente cuesta. Realmente yo lo que veo es que es bastante difícil, pero es por cuestión de costumbre. Pero si comenzamos a hacer hincapié, si comenzamos a, digamos, a hacer fuerza, a empujar un poquito, por lo menos dentro de las empresas, para que se hagan estas inspecciones y nosotros también tomar en cuenta esto, o también de parte de la empresa comenzar a hacer un hincapié un poquito mayor para el manejo de la seguridad ocupacional, y también eh, el apoyo hacia, digamos, las inspecciones, entonces nosotros nos vamos a evitar una serie de problemas a futuro. Muy bien.
Dejando esto ya un poquito ya más conciso, también podemos mencionar de que parte de las inspecciones conllevan conocer muchas de las otras áreas, no solamente de producción, sino que también en este caso de hasta de almacenaje. Para ello vamos a profundizar un poquito más sobre el área de almacenaje según la temática que tenemos para las clases de seguridad ocupacional. Justamente para el día de ahora también vamos con esta temática que es el almacenamiento y manipulación de bienes y cómo es que tendríamos que ir abordando eso con distintos conceptos que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, podemos iniciar la temática mencionando que en toda empresa se llevan a cabo labores de almacenamiento, no importa si es de oficina, si es lo que sea. En toda empresa necesitamos algún punto donde guardar. Es mentira que una empresa no tenga o incluso en la casa o cualquier lugar donde hayan personas, no posean algún lugar de resguardo o de guardado de elementos. Pero, este, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, estas pueden ser digamos, estos lugares de almacenamiento pueden ser para almacenar materiales, para almacenar equipos, para almacenar materias primas, productos en proceso o, digamos, o productos de acabados. Y la manipulación es fundamentalmente de dos tipos en cuanto al almacenamiento. Hay un almacenamiento que se hace a través de, digamos, o más bien de forma manual y otro de forma mecánica que podemos ir utilizando. Ahora, para prevenir las lesiones y accidentes se deben de seleccionar cuidadosamente el personal encargado de la manipulación y almacenamiento. Para esto es indispensable analizar los requisitos de la carga por peso, el tamaño y condiciones físico-químicas, entre otras. Podemos analizar otro tipo de circunstancias, forma del recipiente, el tipo de contenido del recipiente, si es sólido, si es vacío, si es caja, si es líquido, si es gaseoso, etcétera, para saber cómo vamos a trabajar esto. Los aspectos importantes que deben considerarse en el campo de la manipulación de bienes son el ambiente laboral, las características de los trabajadores, el tipo de material, la necesidad de un entrenamiento específico y una ingeniería apropiada para dicha manipulación. No es lo mismo almacenar papeles para una bodega o un cuarto, digamos, de bodega de un área de finanzas o de un área de contabilidad que eh, un sector de almacenaje donde se tenga guardado o donde se tengan tanques, digamos, para guardar gases de distinta índole, como lo hace Infrasal. Entonces Infrasal necesita sus equipos, necesita su, eh, su sistema de almacenaje especializado, gente que conozca sobre eso, incluso gente que sepa qué hacer en caso de una emergencia cuando se está manipulando este tipo de productos. Pero todo depende también de, digamos, de qué tipo de empresa y qué tipo de producto están trabajando. Sabiendo esto, aunque es de manera general, también podemos comenzar a profundizar con respecto al almacenamiento y el recibo de materiales. El almacenamiento planificado de materiales reduce los riesgos, produce economías y mejora la manipulación para llevarlos desde y hacia o entre la planta a un lugar de producción. Y de esta, una vez procesados, al lugar de productos terminados o el destino final. Si nosotros no sabemos qué es lo que vamos a guardar, si solo estamos esperando a que lleguen, pues difícilmente nosotros vamos a saber cómo trabajarlos. Podemos estar hablando de incluso algo que posiblemente no sea tan común como puede ser un museo. El museo no le va a pedir producto para vender, no les va a pedir materia prima para fabricar, no les va a pedir o no va, digamos, no va a generar un despacho para, digamos, para vender productos. Nada que ver. Un museo, pues, solamente es en base a
Entonces, en base a, digamos, en base a, digamos, a exposiciones, pero siempre tiene su área de recepción y también de despacho de este tipo de elementos. Entonces, cuando estamos hablando de un museo, imagínense, aunque es algo categóricamente fuera de lo común, significa de que van a venir piezas de gran valor histórico, de gran valor patrimonial, entonces necesito saber cómo las voy a procesar, cómo las voy a manipular, dónde las voy a guardar, en qué condiciones, para que no se dañen. Lo mismo pasa si estamos hablando de infrasal, digamos, donde manipulan gases. Lo mismo pasa si estamos hablando de una gasolinera donde manipulan combustibles. Lo mismo pasa si estamos hablando de, digamos, esta fábrica de cajas, Caiza, digamos, Caiza, que, que prácticamente trabaja con cajas. Entonces, todos esos elementos hay que saber de qué se trata, si es líquido, si es sólido, si es inífugo, si es inflamable, si no. Entonces todo para saberlo manejar de la mejor manera posible. También podemos mencionar que es vital tener en cuenta la planificación del almacenamiento de bienes y dejar un espacio libre para la operación y mantenimiento de los equipos y sistemas contra incendio, y estos deberán ser los adecuados según el riesgo y la carga de combustible que participe en la manipulación y sean transportados o almacenados. Aunque se menciona de carga de combustible, puede ser hacia cualquier tipo de elemento que sea inflamable. Porque básicamente se menciona combustible por el triángulo del fuego, en donde no se puede generar un fuego si no tenemos los tres elementos básicos. Uno que es, digamos, la ignición o el fuego inicial, el otro es el oxígeno y el otro es el combustible. Si nosotros quitamos uno de esos tres elementos, eh, digamos, se acaba básicamente el fuego. Eh, entonces, menciona también para las áreas de almacenaje tener las condiciones adecuadas para que en caso de haber un siniestro se pueda manejar ese siniestro y se pueda opacar. Entonces todos los sistemas tienen que estar habilitados para poder desarrollar digamos, eh, o poder apagar, digamos, algún incendio si es que fuera necesario. Ahora, para asegurarse de que un apilamiento no causará accidentes, también este es otro aspecto que se tiene que comenzar a manejar sobre los almacenamientos, y es que para asegurarnos que un apilamiento no causará accidentes, se deben de tener en cuenta unas condiciones también. Entonces podemos mencionar que los apilamientos deben tener bases seguras. Esto significa una superficie plana y sólida, y si no es así, deben de colocar soportes sólidos y nivelados. Debe haber espacio para movilizarse alrededor de los apilados. Las pilas se refiere a los apilados. Y yo no me acuerdo si hay eh, ese sí no es un video trágico, por suerte, pero vamos a ver si hay por acá, permítanme, vamos a ver si cambiamos. Tal vez por aquí hay algo. Eh, accidente industrial, almacenaje, tal vez hay uno. Vale, digamos esto, quiero ver. Se derrumba un almacén. Entonces, aquí el problema fue el impacto que le causaron a una parte de abajo. No me acuerdo cómo es que fue. Creo que se golpeó. Ok, voy a adelantar un poquito de esto. Y creo que el camión golpeó. Ahí está. Golpea eso y todo. Ok. Fue un caos, un caos. Entonces, y ya va para abajo todo. No crean. Ahí está. Todo para abajo. Hasta ahí.
Entonces, este, la situación es que normalmente se tienen, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en EPA, pero incluso, por lo menos lo que yo recuerdo, es que incluso en las esquinas tienen unos esquineros, o sea, un segundo hierro, un segundo ángulo bastante ancho que ayuda a que en caso de un impacto, no me acuerdo si fue en EPA o fue en PriceMart, pero tienen como un esquinero que ayuda a que en caso de un impacto pues no sea directo a la estructura de almacenamiento, porque ellos en la misma área donde tienen sus ventas, donde uno puede tomar los productos, ahí mismo pues es su almacenaje. Un buen porcentaje, ahí está. ¿Por qué? Porque con eso no, se ahorran el espacio innecesario. Solamente habilitan los estantes más bajos, que es donde uno alcanza. Pero incluso para manipular esto y para llevar y almacenar más producto, cierran los espacios. Eso sí lo he visto muy bien en EPA. Cierran los espacios, dejan una malla amarilla, así como un tipo textil de plástico, en los dos extremos para que nadie ingrese justamente en el sector donde ellos están trabajando con el montacargas. Pero parte de lo que también se establece es que normalmente lo más pesado tiene que quedar abajo, generalmente. Aunque el estante o digamos el apilamiento pueda soportar el resto de elementos con pesos fuertes en la parte de arriba, la lógica inmediata es de que tengamos, digamos, estructuras fuertes como base para poder colocar el resto de elementos que tenemos acá. Entonces deben tener bases seguras, eso significa una superficie plana y sólida como puede ser el piso de concreto, y si no es así deben de colocar soportes sólidos y nivelados, y también debe haber espacio para movilizarse alrededor de los apilamientos. También podemos mencionar que los pasillos deben de ser anchos para permitir el adecuado acceso a los trabajadores y a los equipos contra incendio en otros eh, y otros utilizados en planta. No solamente para el montacargas, sino que para todo ámbito. Más que todo para poder eh, entrar en caso de una emergencia para la seguridad ocupacional si es que llegara a ocurrir un siniestro. También no deben de sobresalir elementos del apilamiento que puedan causar lesiones y tropiezos al trabajador o daños a otros equipos. O sea que los apilamientos, así como vemos acá, no tienen que tener, digamos, grandes salientes que, si bien esto fue un error de esta persona por haber golpeado este sector, si el apilamiento hubiera quedado como un poquito más amplio y hubiera pegado en la parte alta del montacarga, en realidad lo que ocasionó o lo que uno analizaría de que ocasionó el problema fue el no dejarlo a rostro del sector o del elemento que donde almacenamos los productos. También quiero ver. También tenemos que mencionar que la resistencia del material y de los estantes debe de ser de acuerdo a lo que se vaya a almacenar. Podemos tener ciertos estantes chiquititos, por decirles, a veces en casa o a veces eh, estantería. Vamos a ver, digamos en casa podemos tener un estante, digamos así, que es básicamente una librera y es válido. Esto es una estantería al final de cuentas. Pero si estamos hablando de un lugar donde vamos a guardar herramientas, pues, o algún tipo de producto más pesado, necesitamos una estructura que soporte esto y ya va adecuándose a algo un poquito más sólido, como puede ser este otro estante. No es nada estético, pero ya va tirando ya a algo mucho más formal de acuerdo al peso que se va a trabajar. Ejemplo de ello es este otro elemento que nosotros vemos acá, y los que hayan tal vez tenido alguna oportunidad de visitar, tal vez, quiero ver, digamos, hay ciertas ferreterías pequeñitas
no Freon ni tampoco Vidri, sino que otro tipo de ferreterías un poquito más pequeñas, que a veces guardan en ese tipo de estantes o estanterías los productos y como son productos un poquito pesados, entonces necesitan una estantería adecuada. Tal vez también pudiera mejorarse el tipo de estantería o con algo más robusto, pero acuérdense que también va de acuerdo a lo que se va a manejar. De nada me sirve tener una estantería súper robusta y bien ancha si los productos pues van a ser algo pequeños y no los voy a alcanzar así nomás. Casi por finalizar, también podemos mencionar que la iluminación general de los almacenes y depósitos debe de ajustarse a las normas establecidas nacionales e internacionales y a los estándares emanados de las normas internacionales cuando no se defina en nuestro medio. A veces hay países o hay sectores donde no tenemos algo bien definido con respecto a una normativa fuerte que indique cuántos luxes se van a ocupar para cierta área, por decirles. Entonces nosotros nos podemos basar en normas internacionales para tratar de ajustar lo más posible a ese requerimiento. Entonces, en las operaciones que exigen mayor claridad, se empleará un alumbrado especial, posiblemente lámparas más grandes o posiblemente un manejo de, digamos, de iluminación natural a través de láminas translúcidas en el techo u otro tipo de circunstancias. También podemos mencionar que la iluminación debe de ser natural preferiblemente porque no afecta la visión y es menos costosa. Entonces vamos a ahorrar algo de dinero en cuanto a ese tipo de situaciones. En algunas fábricas o empresas pueden darse cuenta de que con solo instalar tejas transparentes o con limpiar las existentes que sean transparentes, se mejorará la calidad de trabajo y se reducen los costos. Los que hayan tenido oportunidad de ir a un taller mecánico automotriz se van a dar cuenta de eso. Normalmente los talleres mecánicos automotrices tienen sus galeras algo altas y en algunos casos también tienen, digamos, láminas translúcidas. Hay otros que pueden tener una lámina sólida, pero las galeras son bien altas que de tal manera que permiten el acceso a la luz del día, no al sol directamente, sino que a la luz del día y están protegidos del sol. ¿Cuál es la situación? Con eso pueden manipular las cosas y tener un ambiente, digamos, aceptable para que puedan trabajar en el área de la mecánica automotriz, porque se necesita visualizar lo mejor posible todos los espacios. La iluminación artificial muchas veces no es suficiente, entonces es complementaria, pero como les digo, no es suficiente. Entonces, eh, tener las condiciones adecuadas para poder trabajar eso ayuda mucho en el desempeño del trabajo y en evitar accidentes. Finalmente tenemos algunos ejemplos que les comparto a través de este documento en donde digamos tenemos ciertos niveles de iluminación recomendados para áreas de trabajo. Estos niveles son en luxes y según la resolución de 2400 según marzo 22 del 79. Hay otras que son más actualizadas, pero básicamente son las mismas, básicamente así de manera general. Tal vez cambien un par de números, pero no es algo demasiado profundo. Entonces mencionan de ciertos tipos de exigencia mínimos, o sea, serían los mínimos para poder trabajar con ellos. Digamos, los pasillos no necesariamente tienen que estar súper iluminados, pero tienen que tener cierta visualización básica para poder evitar digamos, algún choque o algún tropiezo digamos, en el traslado. Pero hay otras áreas que son directamente de trabajo, donde los luxes son un punto vital para el desarrollo de estas actividades. Un ejemplo de ellos son los talleres donde me exige 1000 luxes. En el área de inspección normal, posiblemente 500 luxes mínimo, en sanitarios 300, como había mencionado en estos otros áreas un poquito menos y tal vez
Cuando hablamos de un área de inspección especial, ya 2000 luxes. Eh, Área de inspección especial pudiera ser un laboratorio, pudiera ser algo que necesite mayor visualización de detalles que se están trabajando en una empresa. Pero como les menciono, hay ciertos, digamos, documentos que están un poquito más actualizados, pero por lo general ustedes van a encontrar números bastante similares a los que les estoy presentando. ¿Comentarios, observaciones o algún aporte adicional? Excelente. Nosotros vamos a ir generando para el último de los trabajos, que ya hace falta poco, vamos a ir generando el plan de, digamos, de intervenciones con respecto también a un formulario que podemos hacer. No, no les digo que sea tan extenso, pero hagan por lo menos algún tipo de formulario, uno o dos, de acuerdo a áreas que se pueden inspeccionar en las empresas donde ustedes están laborando el trabajo. Por decirles, si estamos hablando de un área de, digamos, de panadería, justamente el sector de fabricación de panes, podemos hablar de que si la gente está o utiliza los equipos de protección necesarios, y podemos hacer otro formulario donde mencionemos las condiciones de los equipos. No, no entrar tanto a profundidad, pero, pero por lo menos indagar en que si están aseados, si están en condiciones, digamos, no están oxidados, si quiero ver si hay suficiente iluminación en el espacio, si hay ventilación, si, digamos, los pisos, el cielo falso, si hay humedad excesiva, etcétera. ¿Para qué? Para que con eso se pueda trabajar en cuanto a una inspección a futuro. De nada nos sirve generar un gran documento todo pesado, todo ancho, todo digamos lleno de hojas, si solo va a ser para guardarlo en un rincón. Tienen que ser elementos que nos pueden servir y que pueden ser aplicables, porque en un futuro a nosotros nos puede, digamos, nos puede llegar la tarea real, o sea, ya laboral, de generar algo similar en esto. Entonces podemos ir comenzando a indagar en este tipo de puntos y trabajar con ello. ¿Comentarios? ¿Algo adicional? Si no, hasta aquí quedaríamos con lo de la clase. Voy a subir los videos. Ahora logré subir, quiero ver, los videos de la semana pasada hasta ahora. Eh, y de ahí quiero ver si tienen, no sé, si ya van avanzando en la última entrega y tienen alguna consulta, entonces podemos abordarla ya sea ahora o la próxima semana. Si no, bueno, hasta aquí llegaríamos. Muchas gracias por estar atentos y bueno, buen provecho para los que vayan a cenar. Feliz fin de semana, bendiciones.